A continuación emitiremos una nota que le realizamos al doctor Juan Carlos Ruiz en exclusiva. Él es el abogado defensor de Abdo Girala y él dará detalles de por qué el tribunal tomó esta decisión de absolver a los imputados. Bueno, yo creo que hemos llegado al final del juicio, se ha dictado una sentencia que creo que es una sentencia ejemplar. Ejemplar desde varios puntos de vista. Primero, desde el punto de vista del derecho, porque creo que responde y tiene congruencia total con la prueba que se ha colectado en el juicio. Prueba que ha sido pública y ha sido vista por todas las personas que han asistido. Y es un ejemplo también de coraje de 3 jueces que han sabido resolver como la ley les manda, sin importar a quién perjudican o a quién benefician. Es decir, han dictado una sentencia justa, porque era mucho más fácil, por ejemplo, ver el ambiente cómo estaba y resolver en base a los que ejercían mayor poder o presencia allí, que era evidentemente la familia de este chico Bolognesi, que desgraciadamente no se han hecho eco de un fallo que es un fallo justo y que les está demostrando que deben agotar la investigación. Es decir, el fallo les dice, la causa va a ser reenviada a un juez que se investigue y que se siga tratando de encontrar a los autores de este hecho. Hay un punto fundamental que ya lo hemos hecho notar en los alegatos, que es la mancha de sangre que este chico tiene en su remera y que es la identidad del autor del hecho. ¿A quiénes podría pertenecer? ¿O cómo se comenzó investigando esta causa que después derivó en las personas que conocemos? Claro, hubieron 7 hipótesis. Ella comienza con un tal Sosa, después sigue con Georgina, este travesti, después sigue con este Raimundo Vega, después sigue, bueno, con la hipótesis del cabaret. Es decir, que hay yo creo que unas 7 u 8 pruebas de ADN van a demostrar si está en alguna de esas hipótesis está el autor del hecho. Ahora, este fallo que usted considera ejemplar y como precisamente un ejemplo del derecho en el día de ayer causó la reacción de buena parte de la sociedad, que considera que este crimen queda impune y que en la calle están quienes lo habrían matado. ¿Por qué esa sensación instalada? Bueno, esto es un fenómeno que yo vengo denunciando desde el comienzo del juicio. Incluso usted ha sido testigo y es el motivo de esta nota, que yo le prometí a usted darle una nota después de la sentencia, no hablar antes de la sentencia. Hay un dicho muy común que dicen que los jueces hablan por su sentencia y los abogados deben hablar después de la sentencia, es decir, no antes de la sentencia. Acá se ha generado una opinión pública, es decir, se ha generado en la opinión pública o se ha ido forjando una idea de una condena social sin esperar una condena judicial. Los artífices indiscutiblemente de esto han sido la fiscal de la causa y los 2 querellantes particulares. Ellos día a día se encargaron de puntualizar a la opinión pública que eran los culpables, día a día que la prueba decía que eran los culpables, y han falseado los hechos, porque en la realidad la prueba no decía que eran los culpables, pero a ellos tal vez no les convenía decir que la prueba no complicaba a esta gente, sino que era una prueba en realidad que deslumbraba por la inocencia, es decir, mostraba que estas personas no eran los culpables. Ese mensaje no era un mensaje que vendía, es decir, por lo tanto no lo dieron, equivocaron el mensaje y equivocar el mensaje es crear una condena social que, si no se compadece, como ocurrió con la condena judicial, y es una clara invitación a la violencia, una clara invitación a generar todo un malestar, que es lo que se está viviendo. Muchos se preguntan cómo las mismas pruebas sirvieron a algunos para pedir la inocencia y a otros para culpar a los imputados. Bueno, ese es un punto que yo lo traté en los alegatos, que se denomina objetividad. Es decir, la prueba penal tiene una sola visión. Las partes tienen un caleidoscopio donde lo van girando de tal manera que ven en la prueba una cosa y otros otra. Pero hay un núcleo central de la prueba, que es la objetividad en el análisis de la prueba, que ningún abogado puede disentir. Acá yo le soy franco, la objetividad de la señora fiscal, que yo le dije que la perdió, y efectivamente la perdió porque si no el fallo diría lo que ella dijo. Y el fallo dice lo que nosotros dijimos, es decir, los que fuimos objetivos en el análisis de la prueba fuimos nosotros y no ellos. Ese es el punto. La prueba es única, la prueba, es decir, y es una prueba que ya vamos a verlo en los fundamentos, va a ser merituada porque lo descarto por el nivel intelectual y la experiencia de estos 3 jueces.
van a lograr demostrar, pero sobradamente, lo justo de este fallo. Este fallo podrá ser revisado por la Corte de la Provincia, por la Corte de la Nación o por cuanto otro tribunal exista, y yo le puedo dar hoy la seguridad de que va a ser confirmado siempre. ¿Cómo se explica el accionar del padre de su defendido? El accionar del padre, mi defendido, yo lo expliqué también. Yo creo que Girala es un padre, y como padre lo que ha tratado en todo momento es sacar a su hijo de una situación en la que él visualizaba como injusta, y que bueno, hasta la justicia ha dicho que es injusta. Mire, a una horda, es decir, a una organización, un conjunto de personas que no respetan normas, es muy difícil explicarle las cosas. Para entender la justicia primero hay que someterse, es decir, el fallo, sea del calibre que sea, primero hay que admitirlo, hay que respetarlo, es decir, es un principio de derecho, respetar las decisiones judiciales y después articular todo lo que haya que hacer, pero no se contesta a una decisión judicial que, vuelvo a decirle, la considero por demás justa y por demás valeroso, es decir, han tenido una actitud de gran coraje los jueces en dictar una sentencia como esta, que sea contestada con huevos y con insultos. Y yo, una pregunta, me queda la reflexión: ¿cómo esa gente que esperaba el fallo llevaba huevo y no flores? Porque si parece que ellos conocían más de cerca el resultado del fallo para poder llevar huevo, porque si no tenían que haber llevado flores, si ellos esperaban una condena a estos chicos. Precisamente esas personas que estaban esperando la salida de los miembros del tribunal tenían como lema que los jueces están pagados. Mire, eso es quien conoce a estos tres jueces, yo le puedo asegurar que son personas intachables, personas con una trayectoria indiscutible en la justicia, y con más razón el doctor Carrizo, que ya ahora casualmente ya se ha acogido a los beneficios de la jubilación. Es un hombre de una trayectoria y de un conocimiento pero amplísimo. Yo le diría que uno de los jueces penales más completos en lo que hace al manejo del tema penal, tema civil, al tema laboral, al tema procesal. Es una persona muy distinguida, y eso lo pueden confirmar en toda la provincia, ¿no? Ahora, este crimen continúa sin penar. ¿Qué va a pasar con esta causa luego de la absolución de los dos imputados? ¿Cómo se empieza? ¿Se empieza de cero? Yo creo que lo que deben aquí hacer, y para que se descubra realmente la verdad, es extraer compulsa de estas 18 piezas del proceso, porque si no, desgraciadamente, el recurso de casación, que obviamente van a interponer las partes, llevaría la causa a una vía muerta, es decir, a una vía de revisión de una sentencia, no de revisión de una investigación. Extraer una compulsa que sea reenviada, como la Cámara con buen criterio lo ha ordenado, a un juez de instrucción, que será la doctora Alonso, que es la nueva juez de instrucción, y bueno, y que ella tiene que reiniciar esta investigación, es decir, replantearse la investigación. Hay muchas cosas que sirven en esto, es decir, yo diría que sirve muchísimas pruebas, es decir, toda la prueba objetiva que se ha ido produciendo, llámense pericia, etcétera, tienen valor. Los testimonios tienen valor, los que verdaderamente no sean falsos, como han sido cuestionados en su mayoría. Y bueno, y replantearlo y empezar la cadena investigativa, le vuelvo a decir, con esta huella, esta huella que es la huella dactilar del autor, que es el ADN, es decir, esa mancha de sangre que está en la remera del chico, estuvo desde el primer día, y es como el llamado que está realizando para que se descubra el autor. El autor dejó su firma puesta en el hecho.